Tal mis hermanos, buen día, pues ya llegamos a este domingo 31 de octubre, fin de mes. Con este terminamos el mes de octubre y mañana estaremos ya iniciando con la fiesta de todos los santos el mes de noviembre, el mes del Adviento. Ya está cerca esta preparación para la Navidad. Y hoy en este final del mes de octubre tenemos que darle gracias a Dios por tanta bendición que nos dio, porque seguimos aquí unidos y creciendo este grupo en el que buscamos amar y conocer más al Señor. Y precisamente hoy el tema principal de las lecturas de hoy es el amor. La primera lectura es Deuteronomio capítulo 6 versículos del 2 al 6. La segunda lectura seguimos con la carta a los Hebreos capítulo 7 del 23 al 38. Y en el Evangelio también continuamos con Marcos capítulo 12 del 28 al 34. Fíjense cómo en el Evangelio le hacen una pregunta a Jesús. ¿Cuál es el primero de los mandamientos? ¿Y quién le hace esta pregunta? Uno de los escribas. Los escribas conocían la ley a la perfección, pero sabían que además de los 10 mandamientos tenían más de 500 preceptos los judíos que tenían que cumplir. Entonces este escriba le pregunta, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y fíjense cómo Jesús, la respuesta que le da, va dirigida precisamente a la primera lectura del día de hoy. Jesús le contesta, el primer mandamiento es este: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y Jesús al nombrar no les está diciendo nada nuevo, porque como les digo en el libro del Deuteronomio, ya viene, y hoy lo estamos reflexionando en la primera lectura. Dice esta primera lectura, dice, teme al Señor tu Dios y guarda todos sus preceptos y mandatos que yo te transmito hoy a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cúmplanlos y ponlos en práctica para que seas feliz y te multipliques. Fíjense, y dice para que prolongues tu vida. Entonces, esa primera lectura nos deja claro lo que también después dirá el apóstol San Juan. ¿Sí? El quien me ama cumplirá mis mandamientos. Después Jesús, no conforme con esto, Jesús siempre te da más de lo que tú le pides. Jesús tiene muchas cosas para nosotros. Jesús le dice este primer mandamiento, pero luego le agrega uno más. Dice, el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este segundo mandamiento que le da después del Shema, y le dice, no hay ningún mandamiento mayor que estos. Entonces, fíjense, les dice el primer mandamiento amar a Dios, pero el segundo es amar a tu prójimo. Este segundo mandamiento tampoco es obra de Jesús. Este ya también en el libro del Levítico ya está escrito este mandamiento. Pero entonces, ¿cuál es la novedad de Jesús? La novedad que nos trae Jesús ahora, cuando dice no hay ningún mandamiento mayor que estos, y luego después con su testimonio lo vuelve a decir, es que los mandamientos, es que el mandamiento del amor está por encima del cumplimiento de la ley. O sea que ahora no basta solamente con cumplir la ley, sino hay que hacerla con amor, con caridad. Esos son los dos mandamientos que le da y esa es la novedad. La otra situación que hay que ver aquí es que deja claro, estos dos mandamientos no están al mismo nivel. Primero es amar a Dios y después amar al prójimo como a ti mismo. Pero el hecho de que no estén al mismo nivel no significa que sean contrarios o que se contrapongan unos a otros. Porque a veces decimos, pues yo tengo que amar más a Dios que a mis hermanos. Pues a lo mejor porque el primer mandamiento, de ahí surge el segundo. O sea, Jesús dice que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, pero tienes que amarlo como yo los he amado, dice Jesús. Entonces aquí también no están al mismo nivel, pero no son contrarios, son al contrario complementarios. Tú no puedes amar a tu prójimo si no amas a Dios. Dice San Juan, el que dice que ama a su prójimo, el que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su prójimo a quien sí ve, es un mentiroso. Ahora, si nosotros reflexionamos, mis hermanos, ¿cómo estamos nosotros en el cumplimiento de estos dos mandamientos? Amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Si nosotros nos basamos por ejemplo, ahora
En Navidad los templos están llenos, en miércoles de ceniza nos falta cupo para meter gente, la celebración de Semana Santa, sobre todo el Triduo Pascual, mucha gente. En fiestas importantes, acabamos de pasar la fiesta de San Judas y vemos el templo lleno, que precisamente esto también nos sirve como ejemplo de lo que les voy a decir. Entonces parecería decir que sí amamos a Dios. Y si vemos que en México la mayoría de los mexicanos somos cristianos, la mayoría católicos, muchos evangélicos de otras denominaciones, pero la mayoría somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Entonces puede decir que sí cumplimos el primer mandamiento. Pero fíjense en el caso de San Judas, esto es importante porque lo dijimos ese día. A veces le damos un lugar más importante a los santos. El templo de San Judas estuvo lleno y qué bueno que mucha gente fue a verlo, pero fíjense, mucha gente hace filas enormes para entrar al templo, llegan, van directamente a la imagen de San Judas, lo veneran, le dicen, le agradecen lo hecho por él y luego ya van y se dirigen a la salida. Entras a la casa de Dios y no vas a saludar a Dios. No entras no entras ante el Santísimo a arrodillarte un momento ante Él y a dialogar un momento con Él. Te presentas más ante el intercesor que ante el que realmente obra los milagros en ti. Para poder amar a alguien hay que conocerlo y nos falta mucho conocimiento de Cristo. Nos falta mucho conocimiento de Él para realmente llenarnos de su amor. Pero vamos a suponer que sí lo amamos. Ahora tenemos que decir, si del amor a Dios surge el amor al prójimo, vamos a ver cómo amamos al prójimo. Y entonces sí nos topamos, ¿por qué hay tantos feminicidios, tantas mujeres asesinadas, tantas mujeres maltratadas en sus casas, tantos hijos maltratados? ¿Por qué el crimen está a la alza, tantos asesinatos? ¿Por qué el hombre mata a su hermano? Pero no solamente a esos extremos, porque hay familias en las que los padres no se hablan con sus hijos, en que los hermanos están peleados entre sí. ¿Cuántas familias no se desintegran por el pleito de una herencia? Nos falta mucho, mis hermanos, para poder amarnos, porque no vemos a Cristo en el hermano, porque nosotros tal parecería que tendríamos que preguntarle, como le hicieron alguna vez al Señor, ¿y quién es mi prójimo? Porque en aquel entonces los judíos sentían que su prójimo era todo el pueblo de Israel, pero los samaritanos no eran sus prójimos, al contrario, lo rechazaban. Todos los paganos no eran sus prójimos. Hoy nosotros estamos igual. Parece que porque mi prójimo es mi esposa, mis hijos, mi madre, mis hermanos, y con ellos sí mucho amor. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los vecinos? ¿Qué pasa cuando veo gente necesitada y soy indiferente? ¿Qué pasa con ese otro familiar a quien no le hablo porque nos peleamos hace mucho tiempo? Entonces, y aún, fíjense, aún dentro de lo mismo, hace poco les decía de un jovencito aquí en Monterrey, bueno, en Juárez, Nuevo León, que mató a su madre, mató a su padrastro, y mató a sus dos hijas, y a su esposa. O sea, ¿por qué entre la misma familia? Porque no tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón. En teoría sí amamos al prójimo, pero en la práctica, y todo surge del amor. Miren, dice en la segunda lectura, en la carta a los Hebreos, compara el sacerdocio de Cristo con el sacerdocio de los hombres. Y dice, el sacerdocio de los hombres tiene que ser heredado continuamente porque el sacerdote muere, o sea, ningún sacerdote es eterno. Y cada sumo sacerdote tiene que ofrecer sacrificios todos los días, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Pero dice aquí la carta a los Hebreos, nosotros tenemos el sumo sacerdote que realmente nos convenía. Dice, es santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos. Y él no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y luego por los demás. ¿Por qué? Porque él no tiene pecado. Y él no necesitó ofrecer un animalito como víctima y estarle ofreciendo todos los días. Él se ofreció a sí mismo como víctima. Él fue ese cordero que fue sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Ese sacrificio único, su sangre derramada por única vez, es la que sigue, y es el que nos convenía porque es eterno. Si solamente fuera a salvar a los que estaban en sus tiempos, que se sacrificó por todos los que estaban ahí, pues entonces sería
todos los demás, ¿dónde quedaríamos? Sin embargo, su sacrificio, su sangre nos alcanza a purificar y a limpiar a todos, como veremos mañana en la fiesta de todos los santos. Y todo eso por amor. Entonces, el amor es el que mueve todas las cosas. Dice su santidad el Papa Emérito Benedicto XVI, dice que el amor, el mandamiento del amor es como los brazos de la cruz. El vertical es el amor a Dios y el horizontal es el amor al prójimo. Esto ya lo he meditado otras veces, mis hermanos, pero hoy quisiera decirles algo que yo reflexioné esta semana al estar preparando esta homilía. Dice el Papa Benedicto, el mandamiento del amor es como una cruz. El palo vertical es el que va del amor, del amor de Dios, y el palo horizontal es el amor a nosotros. Y lo hemos meditado otras veces. ¿Tú cómo dibujas una cruz? No empiezas de abajo hacia arriba. Dibujas la cruz de arriba hacia abajo primero, porque así dice el apóstol San Juan, en eso consiste el amor. No en que nosotros amamos a Dios, sino en que Él nos amó primero. El amor de Dios baja en ese palo vertical de la cruz y llega a nosotros. Pero ese amor tiene que regresar a Él. Así como la palabra dice, como la lluvia no se queda abajo, sino que regresa, así es la palabra de Dios y así es el amor de Dios. Baja hacia nosotros, pero nosotros tenemos que amar a Dios de la misma manera. Pero ¿qué pasa cuando va nuestro amor dirigiéndose a Dios? Se topa con el palo horizontal, que es el prójimo. Entonces yo no puedo estar simplemente amando a Dios y pasándome por alto el amor al prójimo. Pero fíjense, si vemos la cruz como está, Jesús pues obviamente como está colgado de los brazos, cuelga hacia abajo y su cabeza está debajo del palo horizontal. Pero si nosotros levantamos a Jesús a ponerlo al nivel de la cruz, su cabeza quedaría arriba y los brazos, si ustedes extienden los brazos, ¿dónde queda su corazón? Queda en el centro de la cruz. En el centro del amor a Dios y el amor al prójimo está el corazón de Jesús. Por eso solamente cuando tu amor está unido íntima y profundamente al amor de Cristo, es cuando podemos amar al prójimo con esa paz, con ese amor, con ese respeto, con toda esa manera que Dios, que Cristo nos amó a nosotros. Es la única manera que lo podemos hacer. Hay personas que lo han entendido y que lo han sentido, que han sentido en su corazón el corazón de Cristo y han amado como Cristo lo pidió, como vemos a la Madre Teresa de Calcuta, amar hasta que duele. San Pablo cuando él dice, si fuera necesario hasta yo aceptaría separarme de Cristo, si eso fuera para bien de ustedes y para que ustedes se salvaran. Estas personas son las que realmente han entendido lo que es vivir el amor como Cristo nos lo pide. Que realmente podamos estar esta cruz viviéndola todos los días. Nosotros a veces sentimos que la cruz, porque dice el Señor, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Pero no es solamente tomar la cruz en el sentido negativo del sufrimiento, del dolor. Tomar la cruz es tomar el mandamiento del amor y seguir a Jesús a través de ese mandamiento. Que yo pueda amar a mi madre, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, que los pueda amar hasta el sacrificio. Pero que también yo pueda ver en todo aquel que me rodea a un hermano en Cristo y pueda respetarlo y quererlo, y entonces ya no habría feminicidios, entonces ya no habría odios, y no significa que entonces va a haber perfección, porque nosotros somos imperfectos y seguimos pecando, pero nuestros pecados no llegarán a ese nivel del asesinato o de las guerras. Por eso dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. El que ama no engaña, no miente, no roba, no mata. Pero para eso tienes que poner a cruz, a Jesús en el nivel de la cruz, para que veas cómo su corazón queda en el centro de la cruz, en la relación en el amor al prójimo y en el amor a Dios. Dicen que un día le preguntaron a un sabio, ¿cómo nos damos cuenta cuando ya ha pasado la oscuridad y ya ha llegado la luz? Y les dice él, ustedes contéstenme, ¿cómo creen que nos daremos cuenta? Y una persona dice, cuando a lo lejos vemos un árbol y distinguimos qué clase de fruto es, entonces es que ya ha salido la claridad y así se ha perdido la oscuridad. Y dice otro, cuando en el fondo veamos, y ponen ejemplos de ese tipo, cuando veamos con claridad lo que está a lo lejos, quiere decir que ya ha llegado la luz. Y les dice el sabio, no es así.
La respuesta correcta es, cuando veas a un hombre, a un prójimo cercano a ti y veas en él a otro Cristo, entonces has dejado la oscuridad y ha empezado la luz. Ese es el amor de Dios, que nuestra luz ilumine a mis prójimos y que el amor que Dios me ha regalado a mí lo pueda hacer fructífero junto con mi prójimo y entonces juntos caminar con el amor de Dios a nuestro lado en el camino de nuestra salvación. Te doy la bendición, mi hermano, esperando, prepárate para recibir esta bendición, trata de recibirla, que no es bendición mía, es la bendición de Dios. Recíbela en tu corazón y pídele. Dile esas dos oraciones que yo he tratado de enseñarte y de decirte que las hagas propias. Dile, Señor, tómame como soy y hazme como tú quieres que yo sea. Y dile, Señor, ayúdame a recordar que hoy no pasará nada, que tú y yo juntos no podamos resolver. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Que la alegría y el amor de Dios sea nuestra fuerza. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo.